¿Qué tal? Lo que vamos a ver en la clase de hoy, primero voy a explicar cómo va a funcionar estas clases grabadas. Son 4 módulos eh, y estos 4 módulos en realidad van a ser una orientación de lectura, una guía de lectura en realidad de los textos que pasaré a explicar y que son los textos de lectura sobre estos temas. No voy a repetir muchas de las cosas que están mejor dichas o mejor explicadas ahí, sino es que servirá, como dije, como una orientación hacia qué puntos y hacia qué temas ir directamente y qué es lo que se pretende desde el nucleamiento del seminario, digamos, ¿no? Vamos a hablar de terrorismo, el punto 4 del seminario, y por qué terrorismo y antiterrorismo como partes de una ecuación que tiene que ver con los crímenes de Estado. Obviamente, ambas se explican por su propia interrelación, ¿no? Pero ya veremos cómo a nosotros, desde la criminología de los crímenes de Estado, nos interesa particularmente el antiterrorismo. Pero obviamente no se puede entender el antiterrorismo sin entender o sin saber lo que es el terrorismo. Brevemente, ya lo hemos dicho en la primera clase cuando hicimos la introducción, el terrorismo es más que un crimen o una criminalidad, es una metodología que infunde terror y pánico en la sociedad a partir de cometer delitos motivados políticamente en general, como siempre sucedió históricamente, fenomenológicamente, de que los que cometían estos crímenes tenían un discurso que dar, tenían una intención política que demostrar. Pero como no lo podían hacer por los medios normales, por los medios naturales, cerrados para ellos en todo caso, tenían que recurrir a esto. Es un poco la explicación de Gargarella sobre el corte de calle, el corte de rutas, ¿no? En los años, hace 2 décadas atrás, cuando comenzaron estos temas, y él lo justifica en su tesis doctoral, el derecho a protestar. Que en el caso del terrorismo no funciona como justificación, sino que funciona como explicación fenomenológica de ciertos eventos. El terrorismo es claramente un fenómeno de finales del siglo XIX, en realidad del terror de la Revolución Francesa, pero después sofocado por los momentos contraterroristas o contrarrevolucionarios, como quiera decirse, que en el siglo XIX se dan, específicamente en la destrucción de la Comuna de París, en la represión del 48, etcétera, 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 y como, bueno, cosas que ya hemos visto en otra materia acerca de cómo las ciudades europeas se reestructuran, se rediseñan enteramente a partir de la idea de prevenir este tipo de movimientos populares. El terrorismo a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tanto en la Europa como en la Rusia zarista, como en América, en muchas grandes ciudades influenciadas por la inmigración europea de América Latina, el terrorismo era la metodología de hacerse expresar, especialmente los colectivos que quedaron fuera de los movimientos y de las aglomeraciones internacionales de los movimientos proletarios, esencialmente los anarquistas, y los luchadores por la libertad, los Narodny en Rusia, los nacionalistas en muchos lugares, etcétera, etcétera, como forma de expresar, como dije recién, una imposibilidad de participación política, obviamente de participación electoral, y al mismo tiempo de expresión popular, expresión términos políticos, ¿no? Y vamos a ver que a lo largo de todo el siglo XX, salvo la llegada de la tercera guerra contra el terrorismo, que se inaugura en el 2001, y aún también ahí, ya veremos, los colectivos que participan de las metodologías y que en muchos casos diseñan tecnologías terroristas para hacer expresar sus contenidos políticos, siempre lo hacen desde un lugar de marginalidad absoluta, siempre lo hacen desde la exclusión absoluta de la discusión política. Entonces, ahí es donde se plantea una de las cuestiones centrales de cómo entra el derecho penal, cómo entra el sistema penal, cómo entra el sistema punitivo, el sistema del delito y de la pena a jugar dentro de un ámbito donde está más relacionado con la libertad de expresión, con el derecho constitucional, con el derecho político, que con el derecho penal de todos los días, ¿no?
y específicamente cuando salimos de la ecuación terrorismo y pensamos en cómo los estados construyen políticas represivas, siempre desde una cuestión de excepcionalidad, y desde la excepcionalidad destruyendo o ninguneando los principios de límites constitucionales impuestos a la pena y a la actividad policial y policicial del Estado, se piensa específicamente que esto es las tecnologías y los discursos y las prácticas políticas antiterroristas. O sea, el antiterrorismo entonces, pensado, estudiado desde esta lógica del seminario como una posibilidad de criminalidad estatal. No siempre, por supuesto, no siempre, por fortuna, pero muchas veces las políticas antiterroristas de los estados salen de la contención de sus respectivos estados de derecho, de sus respectivos límites constitucionales y supranacionales, y se instauran como un poder arbitrario, absoluto, destructivo de la juridicidad de sus propios países, y eso se convierte o puede convertirse en un crimen de Estado. Esta es la lógica, ¿no? Pensar el terrorismo desde el punto de vista de la presión política y pensar el antiterrorismo como una posibilidad de conversión en criminalidad de Estado. Y, por supuesto, sobre esto hay muchísimos textos desde todos los saberes, ¿no? Desde el derecho penal, desde la criminología, la sociología, la ciencia política, la historia, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, ha sido abordado desde aristas tan improbables y tan distintas que es muy difícil abarcar la totalidad de los discursos sobre el terrorismo y el antiterrorismo. Pero particularmente nos interesan los que tengan que ver con la criminología de los crímenes de Estado, porque claramente, no solamente a partir del año 2001, sino también en algunos textos anteriores, hubo criminólogos en la estela de los textos y autores que hemos mencionado en el seminario, que han hecho hincapié, que han marcado, que han señalado la potencialidad destructiva que tiene para los propios estados ciertas políticas antiterroristas. La posibilidad de que eso se convierta, como decía Chambliss en el texto que vimos en las clases anteriores, en un crimen específico de Estado. Y esto rápidamente pensado desde diversas parcializaciones históricas que veremos rápidamente, ¿no? Ya dijimos que ya contamos casos específicos de grandes eventos terroristas del siglo XX que despertaron e hicieron surgir en la comunidad internacional, en los organismos internacionales y en países determinados una ingente legislación, pero también una especie de potencial pánico moral en sus sociedades alrededor del pánico, del miedo a la repetición de los fenómenos terroristas, ¿no? Ya contamos el caso del Achille Lauro del 84, que da surgimiento a la convención sobre bombas en naves, en barcos. Ya lo vimos también con respecto a otros casos que despertaron desde los años 30 en adelante, una serie de convenciones, primero en la Sociedad de las Naciones, después en las Naciones Unidas, pero también en organismos regionales como organismos europeos, organismos panafricanos, organismos asiáticos, y cada uno de estas cartas o de estos nucleamientos regionales generaron una discusión sobre el terrorismo local y el terrorismo internacional. En muchos países existió, mucho antes del 2001, luchas particulares, políticas, jurídicas y criminológicas contra terrorismos locales. El caso de España, obviamente, con el terrorismo vasco, el llamado terrorismo vasco. El caso de muchos otros países que utilizaron la retórica antiterrorista o contraterrorista para encasillar a sus enemigos políticos y al mismo tiempo generar, ¿no?, la expansión, la analogía de los regímenes de excepcionalidad hacia otros momentos de discusión política o de tratamiento jurídico, justamente para relajar las normativas limitativas, ¿no?, para que se pudiera alcanzar
a colectivos más amplios, ¿no? Es decir, que siempre los estados que combatieron o dijeron combatir al terrorismo utilizaron la legislación antiterrorista como una excusa en general. Obviamente habrá casos en los que esté bien usada, por supuesto, no siempre, sino como casos excepcionales, para otros motivos que no son esencialmente los de combatir al terrorismo, ¿no? Pensemos en cómo muchos de las dictaduras genocidas se organizaron y se pensaron, se nomenclaron y forjaron documentos normativos alrededor de sus propios ejes comunicacionales, diciendo que eran gobiernos dictatoriales que llegaban para combatir el terrorismo, sin ir más lejos. La dictadura argentina del 76, que dice venir a combatir el terrorismo y la subversión. En su propia conformación, la primera junta de gobierno militar del 76 es un organismo de gobierno antiterrorista o contraterrorista. Es muy interesante pensar, ya que estoy dando este ejemplo ahora, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la visita ad hoc que se hace a la Argentina en el año 80, reclamado por la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos, por, ¿no?, los años de dictadura y las denuncias a las violaciones masivas de derechos humanos. Ese informe, que está en la carpeta y que está disponible para que lo puedan leer, ese informe tiene una conclusión interesantísima, que dice que no puede combatirse el terrorismo, que es lo que nominalmente se decía, ¿no?, literalmente se decía por parte de la Junta Militar, si no hay libertades políticas. Dice algo así como: donde no hay libertades políticas reconocidas, claramente una dictadura militar y especialmente la nuestra, no puede combatirse seriamente los fenómenos terroristas, porque los fenómenos terroristas van a encontrar justificación, justamente, justificación, ya no solo explicación, sino justificación histórica, axiológica y hasta moral, en combatir dictaduras y gobiernos autoritarios que suspenden el modelo constitucional. Entonces, la única forma de combatir realmente, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el terrorismo político, es dándole a los actores políticos violentos la posibilidad de expresarse en la legalidad y en la no violencia. Cuando tienen esa posibilidad abierta, si igualmente no la usan y recaen en la violencia, entonces son criminales sobre los cuales hay que actuar punitivamente. Pero que no tengan la justificación de decir que no les queda otro camino que ese frente a la cerrazón del Estado de Derecho. O sea, solo se puede combatir, lo cual es una obviedad, el terrorismo con Estado de Derecho. Y la forma de combatir el terrorismo político es más Estado de Derecho y no menos Estado de Derecho. Sin embargo, no solo las dictaduras, que obviamente usaron como una justificación discursiva, mediática, la de combatir el terrorismo, obviamente ellos crearon el terrorismo y crearon el terrorismo de Estado específicamente, como dijo el famoso libro de Eduardo Luis Duhalde, que crea ese concepto, el libro de Eduardo Luis Duhalde que se llama el Estado terrorista argentino, y que es el libro que primero menciona esta cuestión de que el terrorismo puede ser dirigido del Estado, por lo cual es una especie de un concepto sociológico que interpela esta cuestión de que venimos hablando criminológicamente de los crímenes de Estado, ¿no? Sino, no solo las dictaduras, sino también los gobiernos democráticos. Es decir, los gobiernos democráticos y respetuosos en general de los estados de derecho, de las normativas constitucionales y supranacionales, muchas veces cuando tuvieron que combatir sus propios terrorismos internos, sus propios problemas políticos violentos internos, recurrieron a la excepción del Estado de Derecho y no a la ampliación de derechos o al reconocimiento pleno de los derechos constitucionales. Entonces, vemos repetida una táctica no solo que fracasa, ¿no?, la violencia genera más violencia, sino que a todas luces solamente está orientada para tapar, para ocultar
la lucha contra la disidencia política, básicamente las luchas políticas agónicas, pero en este caso protagonizadas desde el Estado y con una excusa que suena a justificación muy importante, como el hecho de combatir los delitos y la fenomenología terrorista. El caso emblemático es el caso de España, ¿no? De alguna manera ya lo hemos dicho cuando mencionamos en la clase anterior cómo queda configurada en España, particularmente, la transición política. La transición política en España es una transición que está focalizada, como ya dijimos, en un dictador que se muere en su propia cama, en un dictador que se muere de viejo, sin posibilidad de que nadie de la comunidad internacional, ni de los exiliados, ni de las víctimas, pueda reclamarle justicia absolutamente por nada, de todos los crímenes y del genocidio consumado desde el año 36. Sino que además se muere o se está muriendo, pero dejando, como él decía, todo atado y bien atado. Es decir, todo organizado para que el franquismo pueda vivir sin Franco, que es lo que sucede, claramente. O sea, lo que sucede con mucho éxito. Ya lo dijimos, claramente, y todos lo sabemos. Elige al rey Juan Carlos I, el príncipe Juan Carlos de Borbón, el hijo del que debería haber sido rey, Juan de Barcelona, el hermano menor del que debería haber sido rey, pero que Juan Carlos lo mata en un accidente de casa, y misteriosamente queda este señor, que era el ahijado de Franco, y que está educado por Franco, y que jura lealtad a Franco y a sus principios fascistas. Están los videos en YouTube. Fue el primer juramento, es el rey que jura 2 veces. Jura ante Franco y después jura ante las Cortes de la Constitución del 78. Pero en la parte que nos interesa, o sea, como ya lo dije, ¿no? Franco ata la transición a partir de elegir al jefe de Estado, al rey, pero también en definir una constitución, la constitución del 78, que la definen los franquistas esencialmente, porque los partidos políticos enemigos estaban todavía ilegalizados, el Partido Comunista, el Partido Socialista, sino que también, como dije, organiza, diseña y aprueba una ley electoral que permite que los partidos dominantes, o sea, los partidos mayoritarios, que son los partidos de la transición y de los pactos de la Moncloa, sean los que concentren la mayor cantidad de escaños en todas las elecciones, por lo menos de los primeros años. Pero todavía hoy es un debate en España acerca de la ley electoral como una ley que cercena la expresión de las, ya no solo de las minorías, sino de los que no entran dentro del bipartidismo. Sino que con respecto al tema del terrorismo específicamente, Franco también diseña una cierta mecánica e ingeniería institucional que es muy interesante en este sentido. ¿Cómo combate el terrorismo Franco? Bueno, primero, Franco es el factotum, es el artífice del golpe de Estado, del alzamiento nacional. Alzamiento contra la legalidad constitucional republicana, contra el gobierno de España, que se inicia con la guerra civil, obviamente, eso inicia una guerra civil, la defensa de la República impone obviamente un tratamiento bélico, y el tratamiento bélico es la guerra civil, la llamada guerra del 36,